por acompañarnos en este círculo de poder donde están los líderes de opinión, y el día de hoy nos acompaña en el espacio de análisis político Sergio Estrada Cajigal, coordinador estatal del partido Fuerza por México en Morelos. ¿Cómo estás, Sergio? Como siempre, gracias por estar abierto este espacio. Bien, muchas gracias, Rolando, muchas gracias por invitarme a esta entrevista. Listo para contestar tus preguntas. Te agradezco muchísimo. Oye, bueno, pues haciendo un pequeño resumen, la verdad, la reconfiguración político-social que se ha vivido en el país, de cuando tú estuviste aquí, porque además hay que decirlo, fuiste presidente municipal de, si no me recuerdo, de 1997 al 2000, y del 2000 al 2006 fuiste gobernador del estado. De entonces para acá, con la cuarta T, con toda la reconfiguración que se ha dado, pues realmente vivimos otra realidad político-social en el país y obviamente tropicalizándolo pues, en el estado. La primera pregunta que te quiero hacer es cómo percibes, cuál es tu lectura en ese momento de la nueva realidad político-social que está viviendo en el estado. Bueno, pues mi percepción es que no nada más a mí, sino a la mayoría de los que vivimos en el estado y en Cuernavaca no nos gusta las condiciones en las que se encuentra nuestra entidad y mucho menos Cuernavaca. Yo no sé si sea la 4T o más bien no importa el partido, no importa las siglas, ¿no? del partido, sino las personas. Desgraciadamente hemos visto que han llegado a gobernarnos personas pues con un nivel bajo, ya sea educativo o con una falta de conocimiento de la problemática real o de compromiso por resolver, aunque conozcan la problemática, no tienen el compromiso de resolver los problemas y tratar de que estemos mejor quienes aquí vivimos. Así es de que, ¿cómo lo veo? La respuesta es que lo veo muy mal y necesitamos participar la gente que esté comprometida con nuestra ciudad, que tenga la disposición, el tiempo, las ganas, la energía de poderlo hacer para poder mejorar las condiciones, ¿no? Aquí vivimos, aquí vive mi familia, aquí tengo mis actividades cotidianas, así es que esta vez hay que poner mucho de nuestra parte para que mejoren estas condiciones. Oye, el hecho de que en el 2018 propiamente un voto de hartazgo pone a la cuarta T al frente de las políticas públicas y es un voto de hartazgo hacia los políticos y hacia los partidos políticos realmente. Entonces, a final de cuentas, se han cambiado muchas cosas, pero la partidocracia sigue siendo la regla del juego y más vale tener una democracia con defectos que una dictadura perfecta, ¿no? Entonces, en ese sentido de ideas, 23 partidos políticos en Morelos es más que una sobre representatividad, más bien de los partidos políticos y de los actores que de la sociedad. ¿Qué lectura le das a 23 partidos políticos y realmente crees que era necesario tanto partido político que hoy también juega un punto importante por la pulverización del voto? Sí, claro, claro que lo veo mal, no es muy saludable para la democracia tener tanto partido político, sobre todo porque si tú te fijas, quienes fundan los partidos, sobre todo aquí en el estado, aquí en Morelos, quien funda el partido es el candidato. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues formaron su propio partido para candidatearse y tratar de llegar a obtener, tratar de llegar al triunfo para obtener beneficios personales, y yo te puedo asegurar que la gran mayoría de ellos no tienen un solo interés por la ciudad o por el estado, sino que su interés es económico, de beneficio para sus familias o para su círculo cercano. Y eso está pésimo, la verdad es que lo hemos vivido en el pasado. Ese fue justamente el voto del hartazgo del pasado, que veíamos como anteriores gobiernos, ¿no? En los últimos tiempos, pues había casos graves, ¿no? De corrupción, casos graves de desvío de recursos, en fin, lo estamos viendo actualmente, ¿no? Estamos viendo, pues, acciones en los gobiernos que no ves claro, o sea, no ves realmente un beneficio directo en las familias aquí en Morelos, aquí en Cuernavaca. ¿Quién se termina beneficiando con 23 partidos políticos? ¿La sociedad o la clase política que parece que es implícita? Pues mira, es que son muchos factores los que intervienen en este tema. Se puede beneficiar aquel partido pues que tal vez tenga un alto índice de popularidad y entonces, aunque haya un candidato competitivo en uno de estos partidos nuevos, pues tal vez se lleve el triunfo alguien que puede ni siquiera haber nacido aquí en Cuernavaca, pero quiere el poder, por decir algo, y puede que se lleve el triunfo porque pues está tan pulverizado el voto de la oposición o de la gente
que desgraciadamente lo que se logra es otros 3 años de un mal gobierno, ¿no? Entonces, son muchos factores los que intervienen, pero pues trataremos nosotros desde Fuerza por México de posicionar al partido bien, de que la gente conozca quiénes son los posibles candidatos y de que hay gente que tiene cerebro, que tiene corazón y que tiene la energía para poder trabajar por Morelos y por Cuernavaca. Y por los demás Oye, municipios, fíjate, por supuesto. por supuesto, fíjate, Sergio, que hiciste un planteamiento interesante en el sentido, y se ha analizado muchas veces, el hecho de la pulverización del voto con tantos partidos políticos. Es sabido que a final de cuentas las intermedias, las elecciones intermedias se ganan normalmente con el voto duro y la movilización precisamente de este voto duro, que la mayor parte de los partidos de nueva creación por lo menos, pues no lo tienen, y algunos otros están muy mermados, el PAN, el PRI, el PRD, pues vemos que traen pugnas al interior de sus militancias. Entonces, al parecer, tanto partido político va a beneficiar, al final de cuentas, a quienes tengan el voto duro o la estructura, que entonces ya podemos empezar a contarlos con los dedos. Y es cuando ahí nos llama la atención si tantos partidos políticos, y en este caso Fuerza por México, tendrá la fuerza precisamente, aunque suene pleonásmico, de mantenerse y de generar un buen proyecto, porque al final de cuentas vemos que la mayor parte van a ser aves de un paso, ¿no? Y no van a durar más, ni siquiera el propio registro lo van a terminar reteniendo. ¿Cuál es tu lectura? Sí, en eso estamos trabajando. Te puedo asegurar que sí vamos a lograr tener esa estructura para poder tener a los representantes de casilla, para todo el equipo de trabajo, de colaboradores que se requieren para llegar a ese 6 de junio bien organizados. En Fuerza por México es un partido, mira, no es de izquierda ni de derecha, es un partido de centro que promueve el trabajo, que promueve la creación de empleos, que promueve la generación de empleos para quienes no lo tienen o lo perdieron ahora con la pandemia, que promueve actividades que involucran a la sociedad. No es un partido para los políticos y para quienes tienen un interés, ¿no?, de llegar a obtener algún cargo público. No, es un partido de la sociedad. Y con ello y con las propuestas que ya en algún momento se darán a conocer, te puedo asegurar que podemos lograr que llegue esa estructura. Pero además se están acercando a nosotros amigos capaces, personajes de la política, que tienen esa estructura, que tienen esos cuadros, digamos, o esos representantes en las diferentes regiones de nuestro estado. Y con ello te puedo asegurar que Fuerza por México va a lograr consolidarse y va a lograr bien organizado al día de la elección. Oye, es algo que siempre he reconocido, es que es frontal hacia las preguntas y no le das vuelta, realmente eres muy tajante en tus puntos de vista. Mucha gente señala que Fuerza por México, a final de cuentas, es un esfuerzo de la Sagrada Familia por terminar de desmantelar al PAN debilitado que tienen, hay que decirlo como tal, secuestrado los hermanos Terraza y que ya tienen ahí un cacicazgo ya de 6 años prácticamente, en el cual pues juegan a perder y sus 3 sillitas, que es donde ellos buscan sus plurinominales y sus regidurías, pues a final de cuentas son su coto de poder. Muchos panistas se han salido ya del PAN, otros tantos ya se van, se ve el éxodo. Por ahí se han amalgamado a tu proyecto, por ejemplo, Javier Bolaños, colaborador de este espacio, y además un panista, pues la verdad, destacado en Morelos, ha sido presidente incluso de la Cámara de Diputados Federal. Y entonces mucha gente asevera que este es un esfuerzo de la Sagrada Familia por volver a recuperar el poder que se perdió en su momento y que realmente es el PAN con otras siglas y embestido de los panistas que hoy no encuentran espacios. ¿Qué le dices a esa gente? No, de ninguna manera. A nosotros se nos han acercado también de otros partidos y con algunos tenemos algunas pláticas, otros están participando, no necesariamente como candidatos, pero están participando en este proyecto para promover en el momento indicado, es decir, respetando los tiempos legales para promover el voto. Entonces, no, de ninguna manera tenemos nada que ver con la Sagrada Familia. Yo renuncié al PAN justamente en ese tiempo porque no habrían la posibilidad de participar gente capaz de la sociedad de Cuernavaca. Yo les proponía, oye, que el siguiente presidente municipal sea tal persona o tal empresario o tal amigo que tiene una capacidad eh, elevada, ¿no?, y un gran compromiso por llevar a cabo las funciones públicas. Y no, se cerraron, la Sagrada Familia se cerró, por eso se apodó la Sagrada Familia, porque metían a sus parientes, primos, amigos, sobrinos y todos ellos estaban ahí. Después, pues vienen los hermanos Terrazas, a quienes ¿cómo te explico, man? Cuando yo soy el presidente municipal o desde la campaña, su papá llega de Chihuahua con sus 3 hijos pequeñitos y su mamá, que en paz descanse, y mis respetos para ellos, para esta familia.
nosotros pues yo le digo, Flavio, si quieres, vente, camina con nosotros las calles de Cuernavaca y bueno, pues si ganamos tendrás una oportunidad de trabajo. Venía, la verdad, pues, con nada, ¿no? Con sus maletas y párale de contar. Y fue un hombre que me hizo caminar la ciudad como no te imaginas, el señor Terrazas, y logramos los votos que necesitamos para ganar. Él estuvo con nosotros. Después se inscriben al PAN, se inscribe toda la familia, participan en el PAN, y finalmente, después de algunos años, yo ya había renunciado, etcétera, los tres hermanos, ya que crecieron, después de haber estado en el juvenil del PAN, ganan las elecciones y pues uno de ellos llega a la presidencia estatal del partido. ¿Qué es lo que ha sucedido en las últimas tres elecciones? Pues que se reparten entre ellos los cargos, las plurinominales. Bueno, ahorita lo puedes ver, ¿no? Uno está en una presidencia, uno es regidor y creo que va a volver a contender, el otro es diputado federal y otra vez, y las plurinominales, o sea, donde ni siquiera tienen que hacer campaña y vuelven a llegar. Qué bueno, pues esa es su visión, pero qué malo por el partido, porque pues ellos solos tan cerraron las puertas que lo están acabando, y es por eso el éxodo de los panistas, pues de corazón, de cepa, y muchos de ellos, te digo, se están acercando a nosotros porque pues nosotros somos un partido de puertas abiertas. Estamos tratando de congregar a la gente capaz y no que tenga interés de hacer grupos y interés de controlar para ellos recibir los beneficios que pueda hacer tener un cargo público. La verdad es que primero yo soy enemigo de que te sirvas del servicio público, absolutamente enemigo. Se podrá decir mucho, se podrán decir muchas tonterías, ¿no? Ya ves todo lo que se me acosa y que si ya se les olvidó el helicóptero del amor y todas esas estupideces, podrán decir mucho de eso, pero jamás, jamás van a decir que salí mal en las cuentas que entregué como presidente municipal, como gobernador. Jamás hubo un señalamiento en mi contra de desvío de recursos o de haberme enriquecido. La verdad es que pues por fortuna tengo los principios bien sembrados desde la familia y por eso es que en este partido me pidieron, oye, ¿no se te antoja participar? Necesitamos gente como tú. Y yo dije, pero pues sí, por supuesto, lo que necesita Morelos y Cuernavaca es gente con compromiso y en un partido que te abre las puertas, pero sobre todo que impulsa a la generación de empleos, a no estarse peleando unos con otros. No es un partido de pleito, es un partido de propuesta y es un partido de trabajo. Así es de que por ahí vamos a fortalecernos y pues ese es el objetivo de este partido y esa es la historia, ¿no? Que te acabo de Oye, platicar. Sergio, lo hablábamos fuera del aire, eres el tapadito, o más bien ya el destapado. A final de cuentas, todos sabemos que serás el candidato a la presidencia municipal de Cuernavaca por Fuerza por México. Y realmente la primera pregunta que te hago es, ¿cómo percibes el Cuernavaca? Primero, ¿por qué? Y ¿cómo percibes el Cuernavaca del día de hoy que se vive a cuando tú por primera vez contendiste por esa presidencia municipal, que son circunstancias totalmente diferentes, gobiernos federales totalmente diferentes, idiosincrasias diferentes, aunque de pronto viejas mañas se siguen o viejos vicios seguimos viendo. Entonces, ¿cuál es la realidad que tú percibes en este momento? Y realmente, si eres el tapadito del partido para la presidencia municipal de Cuernavaca. Bueno, es mi aspiración, pero tenemos que esperar los tiempos marcados por el Instituto Electoral para poderme inscribir y a partir de entonces ya poder participar como candidato. Por lo pronto soy el coordinador. ¿Y qué es lo que veo de Cuernavaca? Veo una ciudad difícil de gobernar, primero porque a lo largo de estos años ha sido endeudada a más no poder, entonces mucho de su presupuesto se tiene que ir para pagar una deuda generada por los gobiernos anteriores. Cuando yo salgo en el 2000 del ayuntamiento, yo dejé un superávit, es decir, yo no dejé, nunca jamás pedí un préstamo para el ayuntamiento. Con los recursos que recaudábamos del predial y con la eficiencia administrativa logramos hacer muchas obras. No ha habido un presidente municipal después de mí que haya hecho la cantidad de obras como el Puente Ayuntamiento 2000, como la reubicación de los ambulantes en la Plaza Lido y Degollado, como la pavimentación de todas las calles, como la generación de ejes comerciales como Río Mayo, el cambio de uso de suelo. Es decir, promovimos, Sí, claro. promovimos el desarrollo de Cuernavaca. No ha habido otro
que haga eso. El agua potable, por ejemplo, la eficiencia con que trabajaba agua potable era increíble, ¿no? Por supuesto que faltaba trabajo por hacer. Hoy en día no, hoy en día está endeudado, hoy en día hay muchos empleados de más en el ayuntamiento, eso es una pena para mí que le ofrecieron, bueno, pues qué bueno que le ofrecieron empleo a muchas personas, pero está saturado y de manera innecesaria. Nosotros me parece que teníamos cerca de 800 empleados o algo así, y hoy hay como 3,000 empleados en el ayuntamiento. O sea, no es posible que puedas mantener una institución como el ayuntamiento de Cuernavaca con 3 veces más empleados de los que se necesita. Eso habla de ineficiencia, eso habla de que dieron empleo a amigos y personas por compromiso, pero pues, te genera un gasto tremendo en el gasto corriente, por lo tanto no hay dinero para inversión. El gasto de inversión son las obras públicas, las calles, el mantener los semáforos funcionando, el mantener el alumbrado público. Entonces, es un reto grande, no está en buenas condiciones, el agua potable, me dijeron por ahí, cuando nosotros estábamos era muy eficiente, ¿no? Bombeábamos el agua hacia tanques elevados que se instalaron y se rehabilitaron al norte de la ciudad, bajaba el agua por gravedad, con ello evitamos la generación de tantos baches que tenía Cuernavaca en el pasado, pero hoy en día resulta que ya no, que las bombas se quemaron y ya no hay un repuesto para las bombas. Entonces, un pozo de agua, la bomba que está funcionando en un pozo de agua, la tienen que desmontar y pasar a otro tanque u otro pozo de agua para bombear unas horas. Y después lo quitan y lo regresan al otro. Después la quitan de ahí, otras horas bombean y lo pasan a un tercero. Es decir, una pobre bomba de agua la están moviendo. Imagínate el desgaste, imagínate la pérdida de tiempo y por supuesto las familias sin agua durante varias horas porque la bomba no sirve. En lugar de invertir en el mantenimiento, que es lo que yo he recalcado, tienes que ser el jefe de mantenimiento de la ciudad como presidente municipal, impulsando actividades económico-productivas, por supuesto poniéndole atención a la prevención del delito. La policía municipal es policía preventiva, no perseguimos el delito, sino es policía preventiva y tienes que trabajar como tal, con presencia policíaca, con muchas actividades, ¿no? Entonces, sí, Cuernavaca es difícil, dicen también que hay grupos de delincuentes que tienen la plaza y que no sé qué, pues habrá que pedir el apoyo de la Guardia Nacional o del gobierno federal, porque no es un delito que tenga que perseguir el presidente municipal. El presidente municipal lo que debe generar son las mejores condiciones en la ciudad y tal vez programas de educación, de salud para los jóvenes, para que no consuman drogas y por supuesto la prevención del delito, el evitar con la presencia policíaca el robo de autos, de casas, de transeúntes, en fin. Entonces, es complejo, es mucho que hacer, pero cada quien en su papel y cada quien a cumplir lo que tiene que hacer Oye, en el Sergio, plan de su responsabilidad. muy puntual, hay un tema y bien lo mencionabas, el tema de que ha crecido tanto el gasto corriente en el municipio de Cuernavaca también tiene que ver, implícito, con que ha crecido mucho la nómina, situación que quien sabe de números sabe que el gobierno no es un empleador, debe generar las condiciones económicas para que se generen empleos, es una cosa totalmente diferente. Y en ese sentido de ideas, cuando llega cualquier presidente municipal a cualquier entidad, pero en Cuernavaca ya se volvió recurrente, el primer pretexto es no hay dinero, ¿no? Y entonces ya te la pasas 3 años quejándote, bueno, ni 3 años, 2 años y medio, porque después ya están viendo sus intereses políticos. Muy Ni, puntual a ni, Antonio Villalobos, ¿no? Que está tampoco ese 2 años y asunto. medio, ni siquiera un año, porque primero necesitan un año para aprender a hacer lo que tienen que hacer. Después, tal vez medio año para medio trabajar, pero quejarse porque no hay dinero, y después ya se quieren ir de candidatos, ¿no? Así pasa. Sí. Entonces mi pregunta es, ¿se puede? Y si tú llegas, no vas a tomar la medicina que ya se ha vuelto tan cotidiana, que es quejarse, porque al final de cuentas ya es cotidiano, y lo vemos en todos los municipios, no solamente en Cuernavaca, pero te digo, en el de Cuernavaca ahorita, por ejemplo, con Antonio Villalobos, ella es un discurso trillado, ¿no? No hay dinero, me dejaron mal, y la mafia del poder ya viene desde a nivel federal, y resulta que tanto ansían el poder, llegan y o se evidencia que no había capacidad, o de pronto es una buena muletilla el decir no había dinero, no hay las condiciones. ¿Estás consciente del reto al que te vas a sumar? Porque yo creo que va a ser 10 veces más complejo que la primera vez que tú Sí, llegaste a la claro. presidencia municipal. Para empezar, el presupuesto del ayuntamiento es 3 veces más, si no es que más, de lo que había en el 97. Sin embargo, hay gastos, por ejemplo, se tiene la basura concesionada, habrá que revisar en qué condiciones está y cuánto se gasta. Se tiene que revisar la nómina, por supuesto, que me perdonen
quienes están en el ayuntamiento y tengan que salir. No es mi intención afectarlos. Si podemos, ayudaremos a que encuentren empleo en otro lado, pero es urgente disminuir la nómina del ayuntamiento. No soy su enemigo, si en el caso que llegue yo a la presidencia municipal, tampoco en ese caso pretendo pelearme con el pasado, ni con el actual presidente municipal, ni con el otro, ni con el otro. No vamos a perder el tiempo viendo para atrás, hay que ver para adelante, proponiendo acciones eficaces. La eficacia en el manejo de los recursos. Si tienes 10, pues necesitas saber cuánto apartas para invertir, para gastar el gasto común, corriente, disminuir esos gastos, ser eficientes en el consumo, incluso hasta de la gasolina, de las hojas que se consumen en el ayuntamiento, es decir, revisar el gasto y también invertirle a la ciudad, porque urge. Entonces, yo te puedo asegurar que tenemos un programa bien establecido que estamos trabajando ya desde ahorita. Es un programa que se llamará Cuernavaca 2140, es decir, a 20 años, porque lo que también hace falta es que haya continuidad en el trabajo, en todos lados. Cualquier empresa trabaja mediante un programa de trabajo, una cronología, qué es lo que se va a hacer en el transcurso del tiempo. Así es como debe ser el servicio público, independientemente de quién llegue, se necesita tener un proyecto, un plan. Por supuesto que quien llegue después puede tener ideas nuevas, pero la ciudad necesita avanzar obedeciendo a un proyecto generado desde antes, ¿no? No se trata de colgarse la medalla y yo generé el proyecto, no, se trata de saber, por eso te digo, cerebro, corazón y energía, pues hay que meterle a la cabeza, y si quienes han estado no han tenido esa oportunidad o esa capacidad, pues lo siento mucho, pero tenemos que promover que llegue gente capaz a administrar el ayuntamiento y los diferentes municipios del estado, y en algún momento también desde el gobierno, ¿no? Oye, Sergio, hay un tema que es toral, a final de cuentas, y creo que es un tema estructural que ha venido a crecer. El tema de la corrupción, al final de cuentas, y voy a hacer un pequeño paréntesis, el tema, yo creo que el mayor avance que ha habido en una democracia fuerte es la alternancia. La alternancia le da la facultad a la gente, a los candidatos de trabajar a la sociedad de premiarlos con una continuidad o no una continuidad, pero esta alternancia ha venido a jugar un factor en el cual muchos malos gobernantes se saben que van a estar muy poquito tiempo y de pronto se vuelven voraces en el tema pues, de desfalcos, de temas de nunca les alcanza el dinero, pero porque nunca les alcanza cuánto se pueden llevar, hay que decirlo con toda responsabilidad. En ese sentido, ideas, la corrupción y la impunidad son factores fundamentales que se han ido acrecentando en este momento, porque al final de cuentas vemos temas mezquinos y evidentes de corrupción que no son sancionados porque además, pues una vez me lo decía tristemente una gente que estaba en el poder, me decía, es que si yo aplico el yugo al que viene, pues cuando yo salga, a mí es al que me la van Sí, a al aplicar. rato me la Entonces, aplican a mí. Sí, pues eso es lo malo. es desolador ver que la forma en la que tú estás, o sea, la forma en la que la clase política no mete la mano en el tema de corrupción, y siempre se habla del tema de corrupción, lo vemos al gobierno federal, venía diciendo que iban a meter a todos a la cárcel, y resulta que hoy nada más se queja, y en el tema del local, pues peor, ¿no? Antonio Villalobos, bueno, no hizo ninguna promesa porque por él no votaron, pero vemos a toda la clase política que promete y el tema de corrupción y que no iba a haber transparencia, y ni corrupción, perdón, ni transparencia, ni rendición de cuentas. ¿Cómo vas a afrontar este Sí, tema eso que es lo es malo. toral? Es fundamental, eso es lo que he querido decirte en todo este tiempo a través de, que te digo, generar programas, en fin. La verdad es que es fundamental en la eficiencia de los recursos o eficientar el poco dinero que se tenga, pues tiene que ser a través de evitar casos de corrupción, pero no nada más en el abuso de quien está a la cabeza, sino todo el equipo de colaboradores. Necesitas tener programas de vigilancia y castigar cuando los tengas y se dé. Por ejemplo, yo creo que desde el ayuntamiento, para que Cuernavaca salga adelante y poder hacer que quienes tienen sus negocios pues se sientan seguros y se sientan que van creciendo, es evitar que los inspectores que tienen que hacer cumplir el reglamento municipal sean extorsionadores. Desgraciadamente la historia de Cuernavaca es que llegan si, por ejemplo, dejaron un bulto de cemento en la banqueta al dueño de algún comercio, luego la multa y luego se tiene que presentar. Es un ejemplo muy simple, pues, digo, para Pero real, evitar. Pero hay muchos otros
temas en donde el ayuntamiento tiene que hacer cumplir el reglamento municipal de orden, ¿no? Orden para la ciudad, no puedes construir donde quieras, no puedes cortar árboles donde quieras, pero no tiene que ser un ayuntamiento perseguidor, no tienes que llegar con tus inspectores a decir, me debes tanto y lo siento mucho. Cuando un pobre emprendedor tal vez tenga una tienda pequeña y gana, no sé, 1,000, 2,000 pesos, 3,000 pesos al día y que la multa le llegue por 10,000 pesos, no puede ser, ya le quitaste el sustento a sus familias y la oportunidad de crecer, de reinvertir en su negocio. Así es de que tiene que ser un gobierno amigable que promueva que haya orden mediante la invitación a que la gente cumpla. O sea, tampoco se trata de dejar que haya anarquía, o sea, desorden. No, no, no. Hay que poner orden, pero hay que respetar al emprendedor, porque ese emprendedor en algún momento puede crecer y puede generar más empleos para la gente que lo necesita. Y de eso se trata, yo creo. Oye, Sergio, hay otra pregunta que te quiero hacer. Yo sé que el tiempo es corto, pero el día de ayer el INPEPAC dio a conocer, dio un comunicado en el cual está empezando, dice que está analizando la posibilidad de que las campañas políticas por el tema de la pandemia, se sobreentiende el tema del COVID, pues que migren más bien al tema digital. Por lo menos el tema de los debates, a final de cuentas, van a ser, parece que, un tema digital. Y entonces empezamos a ver que las reglas cambian y los tiempos van cambiando precisamente en ese sentido. Y dirás, ¿cuál es tu punto de vista ante la nueva realidad que se está viviendo y la necesidad de que muchos de los políticos se tengan, y los partidos políticos de siempre se tengan que venir a adaptar a los nuevos tiempos? Bueno, pues yo creo que es necesario, no es un capricho, es necesario. La pandemia está en un nivel elevadísimo, nunca hemos llegado al pico, o sea, sube y sube y sube el número de contagios y desgraciadamente el número de fallecimientos y desgraciadamente conocidos, ¿no? Que ya cada vez está más cerca del entorno de amigos y familiares. Entonces hay que cuidarnos. Si habrá que llevar a cabo más actividades desde las redes sociales o desde las plataformas digitales, pues habrá que hacerlo. También, por supuesto, en el Partido Fuerza por México estamos trabajando en protocolos de salud en los que puedas, pues, recorrer algunas calles o puedas recorrer ciertos lugares, pero pues respetando las famosas sanas distancias, el famoso uso de cubrebocas, el gel bacterial o bueno, el gel para evitar el contagio del virus y muchos otros elementos que harán que evitemos la propagación del virus. Pero bueno, pues habrá que respetarlo porque es la autoridad en esta materia, ¿no? Y si se podrá hacer campaña y llegar y convencer a tanta gente en tan poco tiempo vía digital, porque al final de cuentas esto va a reconfigurar el tema de cómo se hacen las campañas totalmente. Pues sí, yo creo que es mejor porque en lo digital lo puedes grabar, ¿no? Como esta entrevista, podemos grabar mensajes que pueden ir saliendo en diferentes tiempos, lo puedes repetir, puedes dar un discurso 100 veces, ¿no? En diferentes auditorios y al mismo tiempo, pues hacer presencia donde sea necesario, porque también hay que reconocer que no todo el mundo tiene acceso a las plataformas digitales, no todo el mundo tiene el tiempo, la gente tiene que trabajar, la gente tiene que hacer sus actividades porque todo el mundo comemos diario. Entonces, hay que encontrar la forma de llegar a nuestros mensajes a mucha gente que no tiene el tiempo o el acceso por cuestiones económicas o de tiempo a las plataformas digitales. Así es que hay que ser creativos, hay que meterle mucha creatividad, mucho coco en este tema. Oye, Sergio, Fuerza por México no es pan con lo mismo. No, absolutamente no. Fuerza por México, como te digo, es un partido, no es ni de izquierda ni de derecha, es de centro. Vamos a trabajar, a generar el desarrollo y es un partido que se está consolidando bien, con mucha gente capaz y te puedo asegurar que puede dar varias sorpresas después de la elección del 6 de junio. Sergio Estrada Cajigal Ramírez, te agradezco muchísimo que hayas tomado este espacio, la frontalidad de los temas. Te pido que posteriormente ya nos vengamos a retroalimentar ya cuando empiecen los temas de campaña, porque en este momento pues vas enfocado al tema de la militancia, pero posteriormente termina el tema de las precampañas, que ya estamos en las campañas, nada más es forma y fondo. A final de cuentas se tienen que venir a la normatividad, pues hay que decirlo, pero a final de cuentas ya cuando arranque la campaña y empiecen los proyectos reales a ponerse en la mesa, que hoy hay candidatos muy interesantes, un José Luis Uriostegui, hoy se registra Cipriano Sotelo, está por ahí Jorge Argüelles, y tú ya estás metido en
en la terna, ¿no? De los 4 por lo menos que hoy se vislumbran, digo, ahí está Matías Nazario, que también no se demerita y que está ahí, pues van a venir proyectos interesantes que esperemos que el que termine ganando, termine plasmándolo y haciéndolo, no quedando nada más en un tema utópico. Pero eso es importante que la gente se entere, ¿eh? Exacto, a veces quedan en palabras, en promesas y a la hora de la hora no regresan y no se vuelven a parar en el lugar donde pidieron el voto, ¿no? No, claro que sí. Vamos a ver qué sucede y vamos a dar la batalla en el momento que ya legalmente se pueda. Sergio Cajigal, te agradezco como siempre la frontalidad. Un abrazo fuerte. Igualmente, mucho gusto, gracias. Abrazo.